Revisaremos ahorita el perfil social, que es una de las dos partes que nos faltan de la entrevista. El perfil social es donde se van a investigar aspectos personales del paciente que permitan conocerlo mejor como persona, saber con qué recursos cuenta y cuál es el grado de apoyo familiar, laboral, previsional y social del que dispone. Otro aspecto a considerar y posiblemente más trascendente es indagar los distintos ambientes o esferas en los que interactúa el paciente. ¿Han propiciado o generado parcial o totalmente la enfermedad? El perfil social es la sección de la anamnesis que nos da la oportunidad de ver al individuo integralmente. Es decir, ya conociendo los datos generales, que no los vamos a repetir, ya los conocemos, ¿verdad? Los cuales vamos a ampliar aquí. Y lo vamos a integrar también con el motivo de consulta y con la historia de la enfermedad. No las repetimos. No volvemos a poner los datos personales, no vamos a poner el motivo de consulta ni la historia de la enfermedad. En la anamnesis no se repiten datos. Y vamos a ir buscando aquí lo que exprese lo más evidente como la parte sobre el agua de un templo. El perfil social da la oportunidad de profundizar y describir con detalle los diferentes ambientes o esferas en las que se desenvuelve el paciente, consigo mismo, en su casa, en el trabajo, si es un estudiante, pues en el colegio, la escuela, si va a la iglesia, en la comunidad. Y los siguientes ítems descritos a continuación se tomaron de Seidel, aunque están también en Acevedo y Alvarado, y está el documento que nosotros les proporcionamos en la unidad didáctica, ¿verdad? Muy bien. Primero, los datos personales. Estos datos ya los tenemos, pero vamos a ampliar algunas situaciones. Lugar de nacimiento, dónde pasó su infancia, cómo era el ambiente familiar durante la juventud. Por ejemplo, se divorciaron los papás o no estaban casados, solo estaban unidos y se separaron. ¿Sí? ¿Qué nivel socioeconómico tenían? No vamos a preguntar cuánto dinero ganaban ni cuánto ahorran. Lo vamos a ir infiriendo de la entrevista. ¿Cuál es el nivel cultural? Ejemplo, comenzamos con el ejemplo. Paciente nació en la aldea Santa Rosita Chiquimula, donde creció. Sus padres se separaron cuando tenía 12 años, solo estudió hasta segundo primaria, su padre ganaba poco dinero y consumía licor frecuentemente. Y aquí esto nos está dando una idea de cómo era el ambiente de la familia en esos primeros días de crecimiento. No vamos a poner una gran cantidad de situaciones que adornen la historia, porque no es una novela la que estamos escribiendo. ¿Qué educación cuenta? ¿Qué posición tenía en la familia? ¿El estado civil actual de él? ¿Qué grado de satisfacción y aficiones, intereses o causas de estrés y tensión podrán tener? Lo subrayado ya lo revisamos y así vamos a seguir. Es el quinto de 6 hermanos. Quiere decir entonces que es casi el último, ¿verdad? El penúltimo. 3 varones y 3 mujeres. Actualmente él, el paciente, es unido, tiene 4 hijos, es agricultor y le cuesta conseguir dinero para sus necesidades. A veces se preocupa. ¿Cuáles son sus hábitos? Dieta, regularidad y tipos de comida, regularidad y tipo de sueño, ejercicio, hace ejercicio, no hace ejercicio, cantidad de café, té, tabaco, alcohol, consume drogas, frecuencia, tipo y cantidad. Por supuesto que tenemos que tener el tacto suficiente para ir obteniendo la información. Comen 3 veces al día, casi siempre frijol y tortilla, los domingos gallina, toma café con las comidas, no fuma ni consume alcohol. Autocuidados, autoexploración de las mamas y o testicular. Como ya habíamos hablado antes, es muy difícil que ustedes incluso se revisen sus testículos o las compañeras se hagan al autoexamen.
pero es más factible en las mujeres, ¿verdad? Uso de remedios caseros, productos herbolarios o naturales, terapias holísticas o integradoras, ejercicio, cantidad, tipo, que ya no lo dijeron, ¿verdad? No se autoexamina y no se ejercita. La anamnesis sexual, preocupaciones sobre sentimientos, actuaciones en el terreno sexual, frecuencia de relaciones sexuales, capacidad para alcanzar el orgasmo, número y variedad de parejas, prácticas sexuales específicas, todo esto siempre con mucho tacto, ¿verdad? Métodos anticonceptivos, protección frente a enfermedades de transmisión sexual y antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. Pareja de un término, si su pareja es es un término sin sexo, apropiado para las primeras fases de la conversación. Tiene relaciones sexuales solamente con su pareja, 2 o 3 veces a la semana, no usa ningún método anticonceptivo. Es muy importante que los niños y las niñas se aborde este tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces no se piensa que puedan tener algún tipo de abuso, ¿verdad? Y entonces, para lograr la sospecha de abuso sexual. Dice respetar a sus hijos. No tenemos que poner nosotros absolutamente nada más, solo lo que nos corresponde. Como ven ustedes, estamos haciendo un párrafo que tiene sentido, tiene seguimiento. No es una lista lo que vamos a presentar. Para eso es imprescindible la capacitación en sexología y una óptima relación. Acuérdense que ustedes están comenzando a entrenar la entrevista. No están capacitados en sexología. Y probablemente cuando salgamos de la facultad tampoco, pero vamos a tener mucha experiencia ya en relación a tener entrevistas, ¿verdad? También tenemos que tener una óptima relación y comunicación médico-paciente. Eso es fundamental para todas las procedimientos o actitudes que vamos a tener nosotros con el paciente. La comunicación y relación médico-paciente es fundamental. Y por supuesto, siempre con los padres o tutores de los niños presentes. Este problema es más común de lo que se cree y no se encuentra porque no se busca o no se sospecha. Dice respetar a sus hijos y nunca le ha pegado a su esposa. Condiciones domésticas, alojamiento, servicios básicos de la vivienda, número de dormitorios, hacinamiento, estado económico, tipo de construcción, muebles, animales domésticos y estado de salud de los mismos. Su casa es de 2 habitaciones, en una duermen y la otra es la cocina y comedor. Las paredes son de adobe y el techo de lámina. Tienen 2 perros y no los llevan al veterinario, nunca los vacunan. No cuentan con servicios básicos. La letrina está fuera de la casa. Ocupación, descripción del trabajo y del empleo actual si fuera diferente, lista de cambios de trabajo, condiciones laborales y horas de trabajo, oficios o trabajos realizados, las condiciones y horas de trabajo, esfuerzo físico y mental, duración del empleo, exposición actual y pasada a calor y al frío. Es agricultor, trabaja de 5 de la mañana a 16 horas, bajo el sol o la lluvia, porque así es el oficio. Estamos tratando de armar un párrafo con lo que el paciente nos está contando, ¿verdad? O si se expone a toxinas industriales, especialmente plomo, arsénico, cromo, amoníaco, amianto, berilio, gases tóxicos, benceno, cloruro de polivinilo u otros agentes carcinógenos y teratógenos, ¿verdad? Dispositivos de protección necesarios para el desarrollo de su trabajo, gafas o mascarillas. Los agricultores, si fumigan, se exponen a insecticidas. Siempre tenemos que tener nosotros esa visión, ¿verdad? El entorno, viajes y otras exposiciones a enfermedades contagiosas, residencia en los trópicos, suministro de agua, leche y otras fuentes de infección si fuera aplicable. El registro militar, si ha prestado servicio militar, cuándo, en dónde, preferencias religiosas y culturales
que es un tema muy sensible, ¿verdad? Uno tiene que ser muy cuidadoso, tiene que ser muy respetuoso, no solo en esto, sino de lo que ya hemos hablado sobre el sexo, sobre los cuidados. Profundizar en lo posible sobre cualquier restricción o indicación religiosa. Por ejemplo, los testigos de Jehová no permiten ser transfundidos, ¿verdad? Es una de los mormones no toman café. Si tienen algún problema con los alimentos, los adventistas, pues no consumen animales que tienen la pezuña hendida, ¿verdad? El cerdo, por ejemplo. Atención médica y necesidades espirituales. Hay que tener mucho tacto con estas situaciones. Acceso a la atención, transporte y otros recursos disponibles para el paciente. Tipos de cobertura, de seguro médico, proveedor de atención primaria, pauta habitual de búsqueda de atención sanitaria. Y recordemos, el perfil social debe redactarse en forma de párrafo, en donde se agrega la información obtenida de las preguntas que para el efecto se hacen al paciente. No es un listado de las preguntas. Compañeros, ustedes reciben la clase conmigo cuando tengamos la segunda práctica segmentaria y ya incluye el perfil social, tienen que tener un párrafo organizado, ¿verdad? ¿Cómo aprender a hacerlo? Entrevisten a su papá y hagan el perfil social de su papá. Pueden hacer el perfil social de su mamá, desde la infancia hasta esta época, que les preocupa, si tienen seguro médico, en fin, tantas cosas que hay que aprender y solo practicándolas las vamos a responder. Para los compañeros que puedan ver el video y que no sean, que no estén en mi clase, tienen que preguntarle a su profesor cómo lo van a hacer, si quieren que lo pongan en una lista o si arman un párrafo. Y el párrafo tiene que ser comprensible, ¿verdad? Recordemos que no hay que repetir datos, el nombre, la edad, el sexo. Paciente de sexo masculino, eso ya lo sabemos desde los datos generales. Ya no se pone en el motivo de consulta, ya no se pone en la historia de la enfermedad. Solo una vez vamos a usar paciente refiere y es en la historia de la enfermedad. De ahí nunca más vamos a decir paciente refiere. No refiere, sí, pero paciente refiere ya no, ¿verdad? Y entonces ya no hacemos esto, ¿verdad? Ya que esta información, nombre, edad, sexo, religión, ya lo sabemos, ya las conocemos, no lo repitamos, ¿verdad? Esta información ya la conocemos. Nuestro párrafo total quedaría así. Paciente nació en la aldea Santa Rosita, Chiquimula, donde creció. Sus padres se separaron cuando tenía 12 años. Solo estudió hasta segundo primaria. Su padre ganaba poco dinero y consumía licor frecuentemente. Eran 6 hermanos, 3 varones y 3 mujeres. Dormían todos en una habitación de paredes de adobe y techo de lámina. Actualmente casado con 4 hijos, es agricultor y le cuesta conseguir dinero para sus necesidades. A veces se preocupa, comen 3 veces al día, casi siempre frijol y tortilla, los domingos de gallina, toma café con las comidas, no consume alcohol, no fuma. Algunos datos que ya no los volví a poner, ¿verdad? No se autoexamina, no se ejercita, tiene relaciones sexuales solamente con su pareja, 2 o 3 veces a la semana, no usa ningún método anticonceptivo, dice respetar a sus hijos y nunca le ha pegado a su esposa. Su casa es de 2 habitaciones, en una duermen y en la otra cocina y comedor. Las paredes son de adobe y techo, las láminas y techo de lámina. Tiene 2 perros y no los llevan al veterinario, nunca los vacunan, no cuentan con servicios básicos, la letrina está fuera de la casa. Es agricultor y trabaja de 5 de la mañana a las 4 de la tarde, bajo el sol o la lluvia, porque así es el oficio. Solo viaja a la cabecera departamental por alimentos y al centro de salud. No hizo servicio militar y no va a la iglesia. Con esta información, nosotros complementamos, vemos el entorno del ambiente, cómo se desenvuelve, cómo es su vida, ¿verdad? Por supuesto que esto cambia. No es lo mismo vivir en el campo que vivir en una zona residencial donde van a contar con vehículos, hay hospitales cercanos, en fin, tantas cosas que tenemos que revisar, ¿verdad? Muy bien, con esto terminamos el perfil social.